mundo, desde Anacún les doy la bienvenida a este nuevo encuentro. Hoy estamos con la doctora Karina Povarchik, experta en metabolismo del dolor, escritora y oradora internacional. Es creadora del primer Congreso Mundial del Metabolismo del Dolor Emocional que va a ser muy pronto. ¿Cuándo comienza este congreso? Hola, primero que nada, muchas gracias por este espacio, por esta invitación. Y bueno, ya que me preguntas, la fecha del congreso es del 17 al 24 de septiembre, para que se apunten. Será un congreso virtual, ¿no? Exactamente. Ok, perfecto. Pues mira, ya hicimos la bienvenida, pero bienvenida. Bienvenida. ¿Cómo empezó realmente tu camino espiritual? Bueno, primero que nada, para poder empezar a hablar de mi camino espiritual, tengo que hablar un poquito de mi propia historia. Cuando yo tenía 6 meses de edad, mi abuelo materno decide quitarse la vida, donde en ese momento mi madre entra en un cuadro depresivo crónico que conlleva que tenga que hacerme desde muy pequeña edad adulta. ¿Qué quiere decir? Que tuve que hacerme cargo de mi casa, de mi hermana pequeña, de mis estudios como cualquier niño. Y ahí empieza mi primer contacto con el dolor, con una madre ausente, no por elección, sino por la misma situación de la vida. Había sido mal diagnosticada y por lo cual eso implicó para mí tener que afrontar la vida con un padre que volvía a tardes horas de la noche, con una madre que estaba prácticamente en cama, en situación donde la ausencia era la constante que vivía desde muy pequeña. Y continuando con esta historia, siempre me preocupé por, a pesar de mis condiciones, sacar lo mejor de ella y construir a partir de ese gran sufrimiento, de esa gran dificultad, para siempre sacar las mejores notas, sobresalir en todo lo que he hecho a lo largo de mi vida. Eso fue a lo largo del primario. Otra cosa importante que me pasó cuando tenía 12 años, me salió una manchita en la cara que casualmente tenía forma de signo de preguntas. Así que te imaginas que también sufrí de bullying. Todos los niños, cada vez que la maestra hacía una pregunta, me señalaban a mí porque era la que tenía el signo de preguntas en la cara. Así que desde muy pequeña tuve que también afrontarme contra el mundo que me señalaba. Salud. Posteriormente, cuando llega la hora de elegir mis estudios, de casualidad, aunque no creo en las casualidades, claro, decido estudiar una profesión que tiene el mayor contacto directo con el dolor de la persona que se encuentra en tratamiento, que es la odontología, a lo cual me dedico profesionalmente 18 años, hasta el día de hoy, a trabajar como odontóloga, y empiezo a experimentar qué es lo que siente el profesional que trabaja con el dolor de manera directa en su cuerpo, cómo percibe ese dolor ajeno y cómo lo gestiona, porque la gestión del dolor, por más que sea ajeno, es una gestión que se debe llevar a cabo. Se genera un cambio energético en nuestro cuerpo cuando estamos percibiendo el dolor de la otra persona. Entonces desde ahí empiezan a venir muchísimas preguntas hacia mi ser. Sumado a ello, en el momento que decido que me caso, decido cambiar de país, y cuando decido que quiero ser madre, me encuentro con la imposibilidad de hacerlo de manera biológica. Y me empiezo a someter a muchísimos tratamientos para quedar embarazada. Pero ¿qué ocurre? En el último tratamiento, casi dejo este mundo. Y fue en ese momento donde empieza mi camino espiritual. ¿Por qué? Porque conecto con algo que había olvidado y que lo había plasmado en un papel. Cuando tenía 8 años escribí un diario donde cuento de que mi sueño es adoptar un niño. Y en el momento que conecto con esa idea, las cosas se empiezan a ordenar de una manera ilógica, mágica, con decirte que en menos de 6 meses, un proceso que demora 2 años, 3, 4 años, en menos de 6 meses, mi hijo estuvo en casa. Y quiero hacer un pequeño paréntesis para contarte cómo fue esa experiencia. Desde el momento que yo conecto con ese sueño, empiezo a sentir en mi corazón su presencia. Sabía que iba a ser de otro país, porque bueno, a nivel internacional tenía que haber acuerdos con el país donde yo resido, pero yo ya sentía su alma. Me acuerdo que me tocó viajar a Argentina a visitar a mi familia y cuando estaba en el cielo lo sentía cerca, sabía que estaba. Y fue una sensación que estuvo en mí todo el tiempo generándome como un movimiento celular, vamos a decirlo así, sí. Hasta que tuve la posibilidad de llegar al orfanato donde él se encontraba
y ¿sabes qué? Ocurrió algo rarísimo. El niño baja tomado de la mano de la cuidadora, y cuando me ve, la suelta y corre a mis brazos y me abraza y todos empiezan a mirar porque era algo rarísimo, él nunca me había visto. Los niños no corren, los niños tienen miedo, se ponen a llorar. Viene, me abraza, me mira y ahí recién se pone a llorar porque se da cuenta, reacciona, ¿verdad? Y fue un amor a primera vista y tenemos una conexión que no tiene explicación. Yo sí creo que nosotros elegimos a nuestros padres y a nuestros hijos antes de venir a este mundo. Y con él es algo mágico, él ha sido el motivo de todo este camino. Él me ha inspirado en escribir mis 3 libros, y después, si me permites, quisiera compartir contigo algo que he escrito al principio de mi primer libro, que me lo ha dicho él. Y él me marca el camino, él es mi gran guía espiritual, tengo que reconocerlo. Okay. Sumado a esto, se suma a mi vida mi primer mentora, que es Mabel Katz, donde aprendo de esa Ho'oponopono. La vida sigue dando vueltas porque cuando uno despierta a esa misión, a ese propósito de vida, y deja de pensar y empieza a sentir y dejarse llevar por el corazón, empieza la magia. Y entonces empiezas a comprender que los milagros no son de la historia, los milagros ocurren todos los días cuando te levantas, siempre y cuando estés atento a las señales y permitas a eso transformarse en una realidad. Y ahí empiezan a ocurrir los milagros, y estos 3 libros, por ejemplo, que son los primeros 3 libros que escribí, sigo escribiendo, me vienen por inspiración. En menos de 3 meses termino los 3 libros. En 2 años cambio completamente mi vida, empiezo a viajar por España, también empiezo a dar conferencias en el país donde resido, empiezo con todo esto del metabolismo del dolor hasta que llego a uno de los temas que ha generado en realidad un antes y un después en mi vida, que es el tema de las relaciones narcisistas, que descubro que mi abuelo materno ha sido quizás guiado por las circunstancias a tomar esa decisión, y lamentablemente también una tía que hace muy poquito tiempo tomó la misma decisión. Entonces entendí que estaba en mis manos cambiar mi historia personal, cambiar la historia de mi familia, agradecer a todas esas personas que me dieron ese conocimiento en el momento que más lo necesité, porque tuve yo también la experiencia de haber vivido una relación así. Y además me comprometo a despertar y ayudar a miles de personas por el mundo que estén bajo esa situación. De ahí surge la idea de crear este congreso virtual, a salvar vidas, porque se sabe hoy por hoy que la tasa de suicidio es altísima, y ni hablar con el tema de la cuarentena. Entonces, también aprendo algo muy importante, porque cuando uno conecta con el propósito, cree que, bueno, ya lo encontró. Yo cuando pensaba eso, cuando escribí mis libros, pensé, bueno, ya encontré mi propósito, yo tengo que ser escritora y aquí termina. Y no, el propósito es un músculo que uno lo va manejando, lo mismo que cuando uno va al gimnasio. Las primeras veces cuesta, duelen todos los músculos, después uno lo va transformando en una rutina y ya empieza a entrar dentro de la zona de confort, y uno se va dando cuenta que uno puede descubrir cosas nuevas. Y el propósito se va ampliando, y cada vez que uno se hace más grande y más desafíos pasa, tiene la posibilidad de ayudar a más y más personas. Estar conectado con el propósito y trabajar con personas significa estar dispuesto a estar al servicio. Mi trilogía se llama Dar porque yo creo que ese es el verbo donde todo comienza. Claro. Desde allí parte todo lo que vayamos a poder marcar en esta vida, en este mundo, para transformarlo en un mundo mejor del que hemos recibido en el momento que hemos llegado a él. Son las únicas cosas que nos llevamos también cuando nos vamos de este cuerpo físico, cuando dejamos realmente desde aquí, es que son las buenas experiencias y todas las cosas que hemos podido compartir con los otros, ¿no? Pero bueno, digamos que escribir tus libros, esto era como el principio realmente de tu camino para ayudar a la otra gente, ¿no? Es un poquito así, ¿no? Así es. Entonces, hoy habíamos pactada de hablar justamente del tema, el problema, el gran problema que tenemos en este confinamiento, que han subido muchísimo los números del maltrato y el abuso. Entonces, ¿qué nos puede contar sobre ese tema? Bueno, lamentablemente la sociedad tiene la creencia que el maltrato que tiene validez es el maltrato que se ve físicamente. Lo que no saben es que si el maltrato verbal y emocional se podía haber manifestado, habría muchas personas presas, detenidas y por supuesto, que legalmente afectadas.
El problema es el maltrato invisible, ese que no se ve, ese que destruye, ese que carcome por dentro y hasta incluso genera el suicidio en vida. Hay personas que deciden no vivir y continuar como un robot con esta vida, pensando que no existe otra posibilidad. ¿Qué es lo que se merecen y que por algo les ocurre lo que les ocurre? Y es ahí donde entro con toda esta idea del Congreso a enseñarles a detectar cuando uno se encuentra en una relación que no es sana, que ocurren cosas que no deben ocurrir, para dejar de hacer aceptable lo inaceptable, estipular lo que son los límites del respeto, saber cuando se trata de tolerancia y saber cuando uno está tolerando el abuso, comprender cuando hay cosas que no deben tomarse como propias y que le pertenecen a la otra persona, y también aprender a tomar distancia sin tener miedo, porque cuando uno está en manos de un abusador, de un manipulador, lo primero que te detiene con el solo hecho de pensar que podrías dejarlo, que podrías irte, que podrías ser diferente, es el miedo a cómo puede actuar. Y no se trata solamente de un miedo emocional, también puede haber un temor a que haya alguna reacción física, ¿verdad? Que en algunos casos ocurre, aunque el tema del Congreso precisamente habla de las relaciones de abuso y maltrato narcisista, donde aquí los casos de violencia física son menores. El gran problema es la violencia emocional, el maltrato emocional, y desde ahí es donde intento, a través de los diferentes ponentes, enseñar todas las alternativas y el abanico de posibilidades para encontrar la luz. Porque así como en este momento quizás la persona que esté oyendo esta entrevista esté pensando que es la única persona en el mundo que está viviendo una situación así, o que yo o tú o nadie conoce cómo es su maltratador, entonces por eso no podemos opinar. Quiero decirles que así como te pasa a ti, le puede estar pasando al vecino de arriba de tu edificio, Sí, sí. al profesor que le da clases a tu hijo, o uno no sabe lo que se vive dentro de las cuatro paredes. Cada persona es un mundo. Y dentro de ese mundo hay personas que salen al mundo a contar lo que están viviendo o lo que han vivido y a enseñar el camino para salir adelante. La gran mayoría de las personas que hablan o hablamos de estos temas es porque tenemos la experiencia personal de haberlo vivido. Y en estos casos, chicos, hay dos alternativas. Por un lado, tienes la opción de crear a partir de todo el dolor, el sufrimiento, la decepción y el haber tocado fondo, el haberte roto en pedacitos y haberte tenido que empezar a reconstruir. O por otro lado, existe el suicidio físico o el suicidio emocional. En mi historia personal, tengo 2 casos de suicidio físico, pero conozco que también existe la otra posibilidad, que es dejarse llevar por la vida en el mal sentido, el abandono, el permitir que hagan de ti lo que nadie, absolutamente ningún ser humano se merece que hagan con él. Por el solo hecho de ser, tienes que aprender a recuperar tu dignidad, a aprender a conocerte, a crear esa autoestima que quizás, no solamente por una relación de abuso, sino quizás porque tal vez tus padres fueron progenitores narcisistas, tus padres se encargaron de destruir tu autoestima, de que nunca la tengas, que nunca creas en ti. Entonces ahora es que te toca ser tú mismo, de adulto, tu propio padre, sanar esas heridas emocionales, contener o como le dicen ustedes en España, arropar al niño interior y darle todo aquello que nunca lo recibió, no porque no lo merezca, no porque tenga culpa, no porque haya hecho algo mal, sino porque es la realidad que le tocó, y sí, claro que le afectó, pero tú, no importa las circunstancias en que te encuentres, te puedes encargar de sanar esas heridas. Hay muchísimas posibilidades afuera y no te tienes que conformar, porque el conformismo es simplemente un decreto que te condena a dejar de vivir. Mira, esto sí. Sí, pero bueno, hay gente que son más exteriores, que se pueden expresar con mucho más facilidad, y hay gente que no. Y entonces, claro, esto se queda por dentro y después, pues... Por eh, eso, perdona, por eso es que en el Congreso, además de haber ponentes que van a hablar de temática específica, hay personas que cuentan su propia historia personal. ¿Por qué? Porque es importante también ver con tus propios ojos personas que han estado viviendo situaciones similares e incluso quizás más graves que las tuyas y han logrado salir adelante. claro. Entonces, también hay testimonios de personas
que lo han superado personas como tú, como yo, como cualquier persona que pueda estar oyendo esto, para que vean que es real, que es humano poder lograr ese éxito de salir de esa situación, empoderarte y empezar a cambiar la calidad de tus relaciones interpersonales. Yo pienso que los testimonios son muy, muy importantes, porque claro, ahí va realmente la historia personal de la persona y allí a lo mejor la gente se puede identificar con esta historia, se pueden encontrar en el mismo y bueno, desde allí pueden empezar a crecer y como tú dices, empoderarse y avanzar, ¿no? Eh, Correcto. el tema, yo quería preguntarte cuánto hoy en día con el confinamiento han subido también el porcentaje de los suicidios, ¿no? Me Sí, imagino. sí, sí. Antes Muchísimo. del confinamiento se hablaba del 97, 98%, en los casos que por supuesto no son conscientes. Y acá introducimos los dos tipos de suicidio, no solamente el suicidio físico, ¿no? Y esto va, por supuesto que hay muchas personas que que el confinamiento ha significado algo muy positivo, pero hay otras que se han encontrado en situaciones límites y donde no hay otra alternativa y donde han tenido que encontrar entre... Yo tuve muchísimas personas que se han comunicado conmigo para recibir ayuda, ¿verdad? Sesiones y demás, en donde, bueno, es crear una realidad que no existe para poder sobrevivir. De la misma manera que, bueno, por ejemplo, en la época del Holocausto, Sí. Víctor Frankl, que él mismo cuenta del poder de nuestra mente, de crear una realidad que no es, para poder recuperar tu alma y mantenerla a salvo. En definitiva, de alguna manera, es lo que ha permitido a muchas personas salir adelante, ¿verdad? Y bueno, y ahora que cuando esto se termine, es el momento de tomar acción. Y si todavía están en confinamiento o en una situación, porque el confinamiento, bueno, es una realidad general, pero también a veces uno se encuentra en esos lugares, en esas situaciones de la vida, donde por situaciones económicas, por miedos, por padres, por qué dirán, por lo que sea, uno se encuentra en su propio confinamiento, en su propia atención dentro de su mundo interior donde no puede tomar acción. Hay un periodo de gestación, uno tiene que empezar a trabajar la idea, a trabajarla, hasta empezarse a sentir seguro, hasta tener en claro hacia dónde uno va y recién ahí tomar acción. Entonces, en ese periodo de gestación, empezar a imaginar, empezar a verte en otra situación, con otro tipo de personas a tu alrededor, viviendo otro tipo de relaciones, donde te sientas diferente a lo que te sientes en este momento. Visualizar realmente a dónde tú quieres ir, ¿no? Es que tiene que ayudar también. Bueno, como siempre dicen, el corazón manda a la mente, no la mente al corazón, ¿no? Siempre es un poquito la misma historia. Y lo bueno es que nadie puede saber si te encuentras en una situación donde no puedes ni siquiera abrir la boca. Todavía nadie puede saber qué estás pensando, ni qué estás imaginando. Así que eso creo que es algo muy poderoso, que hay que emplearlo en positivo Sí, y no dejarse llevar solamente por las circunstancias externas. claro. Sí, sí, siempre es una reflexión muy interesante porque, claro, siempre todavía tenemos este poder de poder Claro que sí. pensar lo que queremos pensar, ¿no? Eh, doctora Karina, Dime. ¿puedes hablar un poquito de tus libros que has escrito? Claro, cómo no. Mira, este es el primer libro, no sé si se ve, si no le vamos a poner No, no se ve bien. no se ve, vale. No hay problema, después Poquito. dejamos entonces el enlace. Ah, lo dejamos, sí. Ok. Sí, 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 si lo así, pongo ahí, perfecto. ¿lo ves? Así. Ah, vale, Ahí, perfecto. Este es perfecto. el primer libro donde cuento toda mi historia personal, Ok. cuáles fueron las situaciones que viví, de qué manera las resolví. Si hay algo que a mí me caracteriza es que me gusta hablar de lo que experimenté y de qué manera encontré la salida. Esa Ok. es mi manera de trabajo y desde ahí ayudo a la gente. Sí. ¿Sí? No hablo de lo que no probé y de lo que no me dio resultados, por supuesto. En este libro cuento un poco mi historia personal, las dificultades en las que la vida me llevó y cómo he logrado salir desde muy pequeña de las diferentes situaciones. También hablo mucho de las relaciones interpersonales, cómo atraemos las situaciones a nuestra vida, cómo atraemos las personas a nuestra vida y de qué manera nosotros podemos tomar control. Aclaro que todos mis libros requieren involucración y compromiso, porque yo no creo que una persona pueda cambiar algo en su vida si no sale de su zona de confort, si no se compromete y no trabaja. Por eso son libros muy fáciles de leer,
con una letra grande que a la gente le gusta mucho porque es muy fácil de leer, muy fácil de aplicar. No, si piensan que se van a sentar a leer el libro y no hacer nada, están muy equivocados. Hay ejercicios que hay que salir de la casa y hacer cosas. Y bueno, es que es una experiencia de vida leer los libros. Esa era mi intención. En el segundo libro, que se llama Atando Cabos del Destino, en este libro cuento todo cómo se va hilando la trama hasta llevarme desde el desconcierto, desde el haberme recuperado, vamos a decir, casi con el contacto íntimo con la muerte, hasta tomar acción, hasta empezar a cambiar mi vida por esas cosas locas que se nos vienen al alma, que nos inspiran, y cómo todo se va ordenando, como si fuera un rompecabezas, donde las fichas empiezan a aparecer solas, como atraídas por un imán hacia tu vida, y que es mágico. Esos son los milagros, cómo empiezan a aparecer milagros a lo largo de mi vida. Y finalmente, algo que fue muy importante, como te comenté al principio, yo tengo ya 18 años de profesión, una vida armada. De pronto, de ser una persona que trabajaba solo los días de semana, me encuentro trabajando 7 días a la semana, donde para mí, en realidad, el confinamiento fue un momento de muchísimo trabajo. Recién ahora que estoy saliendo del confinamiento, estoy descansando un poco, imagínate. Y bueno, a lo que voy es cómo metes tu propósito de vida en una vida que ya está creada, que ya ha sido formada, que ya está organizada. Hay personas que tienen la suerte de a los 20 años darse cuenta de lo que vinieron a hacer, y hay otras que no, que les lleva muchos procesos, mucho dolor, mucho sufrimiento, hasta que realmente conectan con su propósito. A mí me gusta un dicho muy lindo que dice de que algunas personas nacemos con estrellas y otras nacemos estrelladas. A mí me tocó ser el grupo que nacen estrelladas y tienen que descubrir el camino hacia las estrellas, vamos a decirlo así. Entonces, cuento en Reconócete a que has venido, de qué manera puedes conectar con tu propósito e incorporarlo en tu vida que ya tienes formada. De qué manera haces esa diferencia entre la persona que jamás se puso a pensar que puede darle al mundo y la persona que despierta y se da cuenta que acá estamos al servicio para marcar una diferencia, para ayudar a las personas desde donde sea. Quizás no sea hablando, ni dando sesiones, ni haciendo oratoria, ni escribiendo libros. Quizás sea haciendo tortas, animando cumpleaños, siendo peluquero. Cada uno tiene algo especial que le genera una felicidad única, que ni siquiera un hijo es capaz de darte semejante felicidad. La felicidad que te da el propósito, la incondicionalidad de ese amor que te genera estar haciendo lo que amas, lo que has venido a hacer. No hay nada ni nadie, ni el dinero, yo lo digo por experiencia, ni el dinero, ni el lujo, ni las mejores relaciones interpersonales, ni siquiera un hijo puede darte esta satisfacción. Y es cuando tu alma se pone al servicio de la gran empresa llamada universo, Dios, fuerza superior, naturaleza, como tú lo quieras llamar, donde tú le dices, y estoy, ponme en el lugar correcto, en el momento perfecto, y con la gente a la que pueda hacerle llegar este trabajo que viene a través mío. Yo siempre digo que el trabajo no lo hago yo, el trabajo viene a través mío. Sí. Y eso como es sentirte realmente plena, ¿no? Esto. Completa. Sí, sí, claro. Sí. Mira, me olvidé de preguntarte la experiencia que tú tuviste cuando que casi moriste, ¿no? Sí. ¿Cómo era esa? Bueno, ¿te has conectado? ¿Te fuiste de acá? ¿Volviste? ¿Cómo? Mira, primero que nada, tengo que reconocer que yo nunca quise de forma voluntaria pasar por todo lo que le pasé. Fueron las creencias limitantes que tenía en mi cabeza, que porque tenía una persona al lado debía someterme bajo el precio que sea a intentar lograr algo que la sociedad ve como correcto, como normal, natural. Y eso pasa cuando no nos escuchamos. La vida te da cachetadas, cada vez más fuertes. Yo pasé por 5 anestesias generales en 8 meses. Y la vida te va dando varias cachetadas. Cuando no las quieres oír, te las pone más cerca y más fuerte y más fuerte y más fuerte. Y bueno, a mí me llevó al extremo. Recién ahí fui capaz de escucharme a mí misma y decir, esto se terminó. Esa fue la sensación. Yo no tengo un recuerdo de decirte vi una luz al fondo del túnel. No vi nada de eso. Lo único que sí sé, que sentí una gran oscuridad dentro mío. Y cuando empecé a escuchar esa voz que tenía dentro mío, la voz, vamos a decir, de mi corazón, de mi alma, mi cuerpo, mi alma, mi aura, todo se encendió y fue como que tuve una claridad impresionante. De repente, así.
Y así fue, yo creo que fue un fin de semana, después del fin de semana llamé a una asociación que se encargaba de adopción. Ahí nomás todo se empezó a dar, les digo, algo mágico, algo milagroso que no ocurre. Nunca una adopción demora 6 meses, nunca. Sí. Y fue todo absolutamente legal, con juicio de adopción, con todos los trámites, pero era simplemente ser testigo de un milagro, momento a momento. Desde la conexión con mi hijo. Y si me permites, me gustaría muchísimo, si me permites leer algo importante que es con lo que comienzo mi libro, que es algo que me dijo mi hijo apenas, en realidad cuando yo ya había empezado a leer, a escribir, estando en una sala de espera del médico, dice así: hoy mi hijo me pidió, mamá, por favor, mírame fijo a los ojos. Y yo le pregunté, dime, ¿qué pasa? ¿Me entró algo en el ojo? Me dice, no te entró nada. Quiero decirte, mamá, que cuando te miro en lo profundo de tus ojos, solo puedo encontrar a Dios. Qué bonito. Y esa ha sido ha sido la frase que mi hijo momento a momento me dice cosas muy inspiradoras, pero que él puede encontrar esa divinidad, como se dice siempre, Namasté. Para mí ha sido una señal muy, muy grande de que estaba en mi propósito de vida, que debía hacer lo que estaba haciendo, y él ha sido la persona más incondicional. Me ha tocado, él tiene 8 años, tenía 8 años cuando empecé con los viajes, y yo recuerdo que yo le decía, mira, perdóname, tengo que viajar. Me decía, mamá, yo entiendo, yo voy a estar bien, yo voy a cuidar de papá y de la casa, vos, por favor, anda. Por favor, contá todo lo que yo viví, porque para él es muy importante que yo cuente su historia. Una de las cosas que no voy a olvidar jamás es que cuando iba en camino con mi marido en el orfanato a conocerlo a él, porque él ya estaba asignado para ser adoptado, vi 70, 80 caritas de niños extendiendo los bracitos para que la gente se los lleve. Y a nosotros nos decían, bajen la mirada, no tengan contacto visual porque es peor. Y esas caritas hasta el día de hoy están sobre mi almohada cada vez que apoyo la cabeza. Y esas son las caritas que me han impulsado a escribir estos 3 libros, porque parte de las ganancias de las ventas va destinada a ayudar a orfanatos que tienen niños como donde estuvo mi hijo. Quiero decir que había niños que conocí en el primer viaje y ya en el segundo no estaban porque los niños mueren, porque están en condiciones infrahumanas. Pasan cosas terribles, a los 9 meses les quitan los pañales. Sumado a eso hay algo más. Por ejemplo, hasta el día de hoy, mi hijo tiene 9 años, no puede comer cosas calientes, porque a todos los niños cuando son bebés le dan la sopa rusa, mi niño es de Rusia, la sopa se la dan sumamente caliente en cucharones que ni siquiera le entran en la boca y se queman, y esto es un fenómeno que se da en muchos niños adoptados. Es decir, los niños sobreviven. Recuerdo incluso que una de las cosas que más le gustaba hacer de pequeñito, tenía 2 años, le encantaba limpiar, porque les enseñan a limpiar desde bebés. Es un ejército de bebés. Hay tantas cosas que se pueden conseguir con dinero y no tienen ni la más mínima noción de lo que el dinero puede llegar a hacer por un niño. Hay una frase muy bonita que, si mal no recuerdo, figura en el Talmud, que dicen de que el que salva una vida salva al mundo. Y créeme que yo lo vivo así. Y uno de mis propósitos también es despertar a aquellas familias que tengan la posibilidad de adoptar, que sepan que hay miles y miles de niños, no solamente en Rusia, supongo que en otros países también, que les pueden cambiar la vida. Y no solamente ustedes les pueden cambiar la vida a ellos, sino que ustedes también van a sentir que su vida cambia, que son angelitos que les vienen a bendecir. Y bueno, ese es mi propósito, también el de mi hijo, y con todo este amor, despertar también los corazones de las personas que tengan la posibilidad de aportar su granito de arena. Créanme que cuando uno va ahí, lo único que piensa es traerse un camión y llevarse todos los niños a casa. Pero bueno, siempre es posible y cada uno puede aportar desde donde sea, desde el lugar donde pueda. Qué bonito. Pues súper, súper, súper bonito. Mira, doctora Karina, ¿tus libros dónde lo pueden conseguir la gente?
Bueno, la primicia que les quiero dar es que van a estar disponibles en todas las librerías de España muy, muy pronto. Algo importante con respecto a los libros que me suelen preguntar, ¿cuál compro? Chicos, es un libro grande dividido en 3. Van a comprar uno y si lo compran suelto después no les va a convenir porque van a tener que pagar más dinero. Les conviene comprar los 3, con los 3 van a sentir un proceso. Y para los que se encuentran fuera de España, que se encuentran en Latinoamérica, en otros sitios, pueden conseguirlo por Amazon. Otra primicia ya está disponible en versión Kindle para que no tengan que esperar envíos y demás, más con todo este problema del corona donde se hace un poco difícil. Y los que viven en Israel o desean adquirirlos a través de la página web, la página es www.doctoracarina.com. Lo voy a volver a decir en español, www.doctoracarina.com. Ahí también los pueden adquirir. Así que, bueno, por supuesto deseo muchísimo que este mensaje pueda expandirse por el mundo. Ese es mi propósito a través de los libros. Claro. Como así también hay otro tipo de productos que van a poder visitar en la misma página. Mira, me pueden contactar primero que nada a través de la página web, me pueden mandar el mensaje. También pueden buscarme en el grupo, en Facebook tengo varios grupos, está Metabolismo del Dolor, está también mi página que es Dar Doctora Karina Povarchik, y también tengo mi canal de YouTube, Doctora Karina Povarchik, Instagram, Doctora Karina, y si la quieren simplificar, me pueden escribir a dardondetodocomienza @gmail.com o metabolismodeldolor.com. Esas son las vías. Dar todo, donde todo comienza. Pero de todos modos lo vamos a dejar, todos los enlaces claro. Los vamos a dejar debajo del vídeo y así, porque claro, como son muchos. Claro que sí, incluso también si hay personas que prefieren WhatsApp, también tengo un WhatsApp disponible para que la gente se sienta cómoda de contactarme, claro que sí. Fantástico, fantástico. Tiene un montón de información, a mí me encanta. Mira, para hoy, ¿tienes una reflexión especial o un mensaje para los oyentes? Sí. El mensaje que les quiero dar, que es un mensaje que creo que no nos han enseñado correctamente, es que si te encuentras en una situación en una relación donde se hace el balance, si hay dolor o hay amor y resulta que el dolor es mayor al amor, entiende que no estás sufriendo por amor, estás sufriendo por apego, porque el amor no duele, como dice el Principito. Esa es la reflexión que quisiera dar. Pues muy bien. Genial. Mira, muchísimo gracias. Bueno, muchísimas gracias. Invito a la gente a estar pendiente en la página de Facebook Metabolismo del Dolor Emocional, donde ahí van a salir todas las promociones y todas las maneras de poder acceder al congreso, que durante los días de emisión va a ser de manera gratuita para poder llegar con el mensaje de todos estos ponentes a la mayor cantidad de personas posibles. También invito a la gente a que compartan esta entrevista, este video, porque uno nunca sabe cómo puede salvar la vida de una persona. Y quizás si conocen a alguien que ha hecho mención a alguna de estas temáticas que hemos tratado, uno no puede saber si le puede llegar a estar salvando la vida brindando este tipo de información. Absolutamente. Muchísimas gracias. Okay. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Un placer. Nos vemos en el próximo programa. Yo mando mucha luz a todos y a todas. Chao.